Abel nunca supo cómo llegó a la vida que llevaba ahora. Lo único que recordaba con claridad era el día en que lo despojaron de todo, su hogar, su dignidad, y lo más doloroso de todo, su hija. Había pasado los últimos 25 años sobreviviendo en las calles, alimentándose de recuerdos y de pequeñas muestras de bondad de extraños. Pero esa fotografía descolorida que siempre llevaba en el bolsillo interior de su abrigo era lo que le daba fuerza para seguir adelante. En sus sueños, siempre veía a aquella niña pequeña con ojos grandes y curiosos, sosteniendo un pequeño osito de peluche en su mano izquierda. Esa tarde fría de invierno, sentado en su rincón habitual, Abel notó algo diferente en el aire. El bullicio habitual de la ciudad parecía extraño, como si todo estuviera alineado para que algo trascendental sucediera. Fue entonces cuando vio el auto de lujo que se detuvo frente a él. La vida de Abel estaba a punto de dar un giro que ni en sus sueños más esperanzadores podría haber imaginado. Cuando Isabella Duarte salió del auto, su porte elegante y la firmeza de su mirada llamaron la atención de Abel. Pero fue el forcejeo y el intento de robo lo que despertó en él una fuerza que creía haber perdido. Sin pensarlo, corrió hacia el ladrón y logró ahuyentarlo. En ese instante, el destino, que tanto había ignorado a Abel, decidió finalmente iluminarlo. Mientras compartían una comida caliente, algo llamó la atención de Abel, la marca de nacimiento en la muñeca izquierda de Isabella. Un sudor frío recorrió su cuerpo mientras sacaba la foto de su hija. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero había tanto por decir, tanto por preguntar. Cuando Isabella escuchó las palabras de Abel y miró la fotografía, las emociones la abrumaron. La conexión era innegable. En ese momento, las vidas de ambos cambiaron para siempre. Los lazos que parecían rotos se soldaron de nuevo, y la posibilidad de reconstruir una relación que el tiempo y las circunstancias habían arrebatado se convirtió en una realidad. Juntos comenzaron a explorar el pasado. Abel relataba entre lágrimas cómo había buscado incansablemente a su hija y cómo las circunstancias lo habían llevado a perderlo todo. Isabella, por su parte, le habló de su vida como empresaria, de sus éxitos y también de las preguntas sin respuesta que siempre la habían acompañado. Isabella miraba a Abel mientras él observaba las luces de la ciudad desde la ventana de su lujosa sala de estar. Aunque habían pasado semanas desde su reencuentro, el impacto emocional aún era intenso. Abel, quien había pasado años viviendo en la calle, ahora estaba rodeado de comodidades que nunca imaginó. Sin embargo, su mirada seguía siendo la de un hombre que había vivido más pérdidas que alegrías. Una noche, mientras cenaban juntos, Isabella rompió el silencio. «Papá, he estado pensando en algo», dijo con un tono decidido pero cálido. «¿Qué cosa, hija?», preguntó Abel, dejando el tenedor en su plato y mirándola con atención. «Tú me encontraste en un momento en el que estaba perdida, aunque no lo sabía. Pero, ¿cuántos más como tú estarán allá afuera, luchando cada día, esperando un cambio que nunca llega?» Abel asintió lentamente. Sabía muy bien lo que significaban esas palabras. «¿Qué quieres hacer?», preguntó, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Isabella tomó aire antes de responder. «Quiero crear un proyecto. Algo que les dé una oportunidad a los que están como tú estabas, para que puedan recuperar lo que han perdido, ya sea su dignidad, su familia, o incluso su esperanza. Tú serías el corazón de esta iniciativa, papá. Nadie mejor que tú sabe lo que se necesita para volver a levantarse». Abel sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. La idea era audaz, pero sobre todo, era necesaria. En las semanas siguientes, Isabella comenzó a movilizar todos sus recursos para poner en marcha lo que bautizaron como «Refugio de Esperanza». Sería más que un refugio, sería un espacio donde las personas sin hogar podrían no solo recibir comida y techo, sino también acceder a talleres, orientación psicológica, y oportunidades para reconstruir sus vidas. Abel, aunque no tenía experiencia en negocios, asumió con entusiasmo el rol de mentor. Su papel sería escuchar las historias de quienes llegaran al refugio y guiarlos con su experiencia. En las reuniones, solía decir: «No importa cuánto hayas caído. Lo que importa es que siempre se puede volver a empezar, y yo estoy aquí para demostrarlo». Los primeros días fueron difíciles.
Muchas personas llegaban desconfiadas, reacias a aceptar ayuda. Pero poco a poco, la calidez de Abel y el compromiso de Isabella comenzaron a ganar corazones. Una tarde, mientras recorrían el refugio, Abel notó a una joven en una esquina, abrazando un cuaderno y observando todo con timidez. Su aspecto le recordó a los primeros días de su propia lucha en las calles. Se acercó con cuidado y le habló con suavidad. «Hola, ¿cómo te llamas?», preguntó con una sonrisa. «Lucía», respondió ella, sin levantar mucho la mirada. Al cabo de unos minutos de conversación, Abel descubrió que Lucía tenía un talento increíble para la pintura, pero había dejado de dibujar porque sentía que su vida no tenía propósito. Conmovido, decidió hablar con Isabella. «Hija, esta chica necesita más que un refugio. Necesita un empujón para volver a creer en ella misma». Esa noche, Isabella decidió incluir talleres de arte en el refugio, contratando a artistas locales para enseñar a los huéspedes a expresarse a través de la pintura, la música y la escritura. Con el tiempo, Refugio de Esperanza se convirtió en un modelo a seguir para otras ciudades. Historias como la de Lucía empezaron a multiplicarse, personas que habían perdido todo encontraban no solo un techo, sino también un propósito y una comunidad que los apoyaba. En uno de los eventos del refugio, Isabella subió al escenario para hablar. A su lado estaba Abel, con una mezcla de humildad y orgullo en su rostro. Este proyecto no es solo para quienes lo necesitan, sino también para recordarnos que nunca debemos dar la espalda al prójimo. Yo estoy aquí porque alguien tuvo el valor de tenderme la mano en mi momento más oscuro. Y ese alguien es mi padre, Abel. La ovación fue ensordecedora. Abel tomó el micrófono, y con lágrimas en los ojos, dijo: «Todo esto empezó con una foto vieja y una chispa de esperanza. Ahora sé que no solo recuperé a mi hija, juntos estamos ayudando a que otros encuentren su propio camino de regreso a la vida». Una noche lluviosa, mientras Abel y Isabella revisaban los avances del refugio en la oficina, un golpe en la puerta principal llamó la atención de todos. Un joven voluntario abrió la puerta y encontró a una mujer mayor, empapada, con una expresión que parecía mezclar agotamiento y urgencia. Su cabello estaba enredado, y su rostro mostraba las marcas de una vida difícil, pero había algo en sus ojos que Abel reconoció de inmediato. La mujer levantó la mirada, y al ver a Abel, sus labios temblaron antes de pronunciar con voz quebrada: «Abel, soy yo, Rosa». El tiempo pareció detenerse. Abel sintió como si el aire se le escapara. Ese nombre llevaba años enterrado en su memoria, y ahora, el pasado que había intentado olvidar estaba de pie frente a él. Isabella, confundida, observó a su padre, buscando una explicación. Abel ayudó a Rosa a sentarse en el pequeño sofá de la oficina. Ella estaba visiblemente nerviosa, sus manos temblaban mientras trataba de calmarse con una taza de té caliente. Isabella permaneció en silencio, esperando que alguien rompiera la tensión que llenaba la habitación. Finalmente, Rosa habló. «Abel, no sabía si debía venir, pero necesitaba verte. Durante años pensé que este momento nunca llegaría, pero cuando supe del refugio, supe que tenía que hacerlo». Abel, aún impactado, respondió con la voz entrecortada: «¿Qué estás haciendo aquí, Rosa? Han pasado tantos años». Rosa lo miró con lágrimas en los ojos, y con un susurro, dijo: «Abel, hay algo que nunca te conté. Antes de que todo se derrumbara, antes de que nuestras vidas se separaran, estaba embarazada». Las palabras cayeron como un rayo en la habitación. Isabella, que había estado escuchando en silencio, se cubrió la boca con las manos, incrédula. Abel, por su parte, se hundió en el sofá, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Rosa explicó que después de su separación, había dado a luz a un niño, pero debido a su precaria situación económica y personal, se había visto obligada a darlo en adopción. Durante años había intentado buscarlo, pero sin éxito. Al enterarse del refugio y del reencuentro entre Abel e Isabella, sintió que tal vez este era el momento de revelar la verdad. «No esperaba que me perdonaras, Abel, pero tenía que decirte la verdad. Tienes otro hijo, y no sé dónde está». La revelación dejó a todos en estado de shock. Pero Isabella,
siempre decidida, tomó la palabra. Papá, esto no termina aquí. Encontramos el uno al otro contra toda probabilidad, ¿por qué no podríamos encontrar a mi hermano? Abel, aún procesando todo, asintió lentamente. Rosa, aunque aliviada por haber contado la verdad, sabía que el camino por delante sería complicado. Con los recursos de Isabella y la ayuda de Rosa, comenzaron la búsqueda. Contactaron con agencias de adopción, hospitales y archivos antiguos, pero todo parecía un laberinto sin salida. A medida que pasaban los días, la desesperación crecía, pero también lo hacía la unión entre ellos. En uno de los documentos encontraron una pista, un nombre. El niño había sido adoptado por una familia en una ciudad cercana, pero había cambiado su apellido. Después de semanas de investigación, dieron con un posible candidato, un hombre llamado Daniel Sánchez, que trabajaba como maestro de arte en una escuela pública. Isabella y Abel viajaron juntos para conocer a Daniel. Lo encontraron en el patio de la escuela, ayudando a unos niños a pintar un mural. Abel lo observó desde la distancia, sintiendo una conexión inmediata que no podía explicar. Daniel, ajeno a todo, trabajaba con una sonrisa que irradiaba calidez. Cuando se acercaron, Isabella tomó la iniciativa. «Hola, Daniel. ¿Podemos hablar contigo un momento?», dijo con una sonrisa nerviosa. Daniel los miró con curiosidad, limpiándose las manos con un trapo. «Claro, ¿en qué puedo ayudarles?». Abel dio un paso adelante, y con la voz quebrada, dijo: «Soy Abel, creo que podría ser tu padre». El silencio fue absoluto. Daniel frunció el ceño, claramente desconcertado. Pero antes de que pudiera responder, Abel sacó la vieja foto de Isabella, la misma que había sido el comienzo de todo. Al verla, Daniel se quedó inmóvil, su mirada pasó de la foto a Abel y luego a Isabella. «Yo, tengo una copia de esa foto», susurró finalmente, sacando un llavero del bolsillo que tenía la misma imagen descolorida. El reencuentro fue tan emotivo como inesperado. Daniel resultó ser un hombre amable y compasivo, cuya vida, aunque humilde, había estado llena de propósito. Al escuchar la historia de Abel e Isabella, no pudo evitar sentirse parte de algo más grande. Con el tiempo, Daniel se unió al equipo de Refugio de Esperanza, aportando su talento artístico para inspirar a otros. La familia, rota por el tiempo y las circunstancias, ahora estaba completa. Y juntos, se comprometieron a continuar ayudando a otros a encontrar sus propios caminos de regreso a casa. A pesar de la emoción inicial del reencuentro, la realidad pronto comenzó a asomarse. Abel, Isabella y Daniel intentaron adaptarse a su nueva relación, pero el peso de los años de separación y los caminos tan diferentes que habían tomado hizo que las tensiones emergieran. Una tarde, mientras estaban reunidos en la sala de la casa de Isabella, el ambiente se volvió tenso. Abel, todavía atormentado por su pasado, trataba de encontrar su lugar como padre de dos adultos a quienes apenas conocía. «Intento compensar el tiempo perdido, pero siento que estoy fallando», confesó Abel con la voz temblorosa. «No estuve para ustedes cuando más me necesitaban». Isabella, siempre directa, respondió con franqueza: «Papá, no puedes cambiar el pasado. Estamos aquí ahora, pero eso no significa que todo será perfecto de inmediato». Daniel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Para ser honesto, no sé cómo encajo en todo esto. He pasado toda mi vida pensando que estaba solo. Ahora, de repente, tengo un padre y una hermana, pero no sé qué hacer con eso». El silencio que siguió fue incómodo. Todos sabían que necesitaban tiempo para procesar, pero la expectativa de sanar rápidamente empezaba a pasar factura. Rosa, que también intentaba ser parte de la familia, no tardó en notar las tensiones. Decidió hablar con Abel en privado, pero la conversación no fue fácil. «Abel, no puedes cargar con todo tú solo. Si sigues recordándote tus errores, nunca podrás disfrutar del presente. Tienes una familia aquí, pero necesitas aceptar que también ellos tienen sus propios miedos y resentimientos». Abel asintió, pero el peso de la culpa lo seguía atormentando. Decidió visitar a Daniel en su casa para intentar acercarse más a él. Durante su conversación, Daniel no se contuvo.
¿Sabes cuántas veces soñé con tener a mis padres de vuelta? Ahora que estás aquí, no sé cómo lidiar con esto. Me alegra conocerte, pero también siento rabia por todo lo que podría haber sido y no fue. Abel lo escuchó en silencio, dejando que Daniel expresara su frustración. Finalmente, con voz suave, dijo: No puedo borrar el dolor que te causé, pero quiero ser alguien en tu vida ahora, si me lo permites. No tienes que decidir ahora, solo quiero que lo sepas. Mientras tanto, Isabella y Daniel también enfrentaban sus propios retos. Aunque compartían un vínculo biológico, sus personalidades y experiencias de vida eran muy diferentes. Isabella, acostumbrada al control y la organización, encontraba difícil lidiar con el espíritu libre de Daniel, quien prefería enfocarse en el arte y las emociones. En una discusión sobre el refugio, sus diferencias se hicieron evidentes. Daniel, no puedes simplemente hacer lo que te plazca. Este es un proyecto grande, hay cosas que debemos planificar y organizar. Y tú no puedes controlarlo todo, Isabella. El arte no funciona con horarios y listas de tareas. El choque de personalidades tensó aún más su relación. Sin embargo, ambos sabían que, a pesar de sus diferencias, compartían algo que no podían ignorar, el deseo de honrar a Abel y fortalecer la familia. Mientras la familia luchaba por encontrar un equilibrio, una nueva amenaza se cernió sobre ellos. Una carta anónima llegó al refugio, amenazando con revelar la verdadera historia de Abel a la prensa. La nota mencionaba detalles vagos sobre un secreto oscuro, que pondría en peligro no solo la reputación del refugio, sino también la frágil relación que habían construido. Isabella, acostumbrada a lidiar con crisis en los negocios, asumió el liderazgo. Sea quien sea, no dejaremos que destruya lo que hemos construido. Esto es un chantaje, y no cederemos. Sin embargo, Abel estaba visiblemente afectado. Sabía que su pasado estaba lejos de ser perfecto, y temía que algo que hubiera hecho en su juventud pudiera salir a la luz y herir a sus hijos. Daniel, sorprendentemente, fue quien lo animó. Papá, todos tenemos cicatrices. Si hay algo que ocultas, es mejor enfrentarlo ahora. Estamos juntos en esto. Las tensiones en la familia parecían estar en su punto máximo. La carta anónima que recibieron en el refugio había desestabilizado a todos. Isabella, Daniel y Abel decidieron investigar quién podría estar detrás de las amenazas. Sin embargo, las respuestas llegaron de la forma más inesperada. Un día, mientras revisaban los archivos antiguos del refugio para encontrar alguna pista, apareció una mujer mayor, de rostro marcado por los años, pero con ojos llenos de intensidad. Se presentó como Amparo, una persona que decía conocer el pasado de Abel. ¿Tú eres Abel?, preguntó, con un tono que mezclaba asombro y resentimiento. Sí, ¿nos conocemos?, respondió Abel, intentando ocultar su nerviosismo. Amparo sacó una foto amarillenta del bolsillo de su abrigo. En la imagen se veía a Abel, mucho más joven, sosteniendo a un bebé que no era ni Isabella ni Daniel. Es hora de que sepas la verdad, dijo Amparo con voz firme. Amparo reveló que hace más de 30 años, Abel había tenido otra familia antes de conocer a la madre de Isabella y Daniel. En su juventud, se había casado con Amparo y había tenido una hija llamada Marina. Sin embargo, tras una serie de problemas financieros y una tragedia familiar, Abel se había ido, convencido de que estaba mejorando sus vidas al alejarse. Marina, según Amparo, había crecido creyendo que su padre estaba muerto. Sin embargo, cuando vio una noticia reciente sobre el refugio y el trabajo de Abel con Isabella y Daniel, decidió contactarla. La carta no era una amenaza, sino una advertencia desesperada. Marina había estado en las calles durante años, siguiendo un camino de sufrimiento que Abel había intentado evitar al abandonarlas. Isabella, impactada por la revelación, no sabía cómo procesar la existencia de una hermana desconocida. Daniel, aunque menos afectado, entendió el dolor que debía sentir Marina. Abel, por su parte, estaba devastado. Su vida, ya llena de remordimientos, se sentía como un campo minado que había vuelto a explotar. Decidieron buscar a Marina. Tras semanas de búsqueda, finalmente la encontraron en un refugio cercano,
debilitada física y emocionalmente. Cuando Marina vio a Abel, su rostro mostró una mezcla de incredulidad y resentimiento. ¿Eres tú?, preguntó, con lágrimas contenidas. Sí, hija, soy yo. Nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de amarte, aunque mis actos digan lo contrario, respondió Abel, con voz quebrada. Marina no podía evitar expresar su dolor. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué creíste que desaparecer era la solución? Abel, entre sollozos, confesó todos sus errores. Pensé que estaba protegiéndote. Pensé que sería mejor sin mí, pero me equivoqué. La reunión fue un torbellino de emociones. Marina no sabía si podía perdonarlo, pero la conexión con Isabella y Daniel, quienes la trataron con empatía y amor, empezó a sanar las heridas. Juntos, los hermanos decidieron que el refugio debía ampliarse para ayudar a más personas como Marina, aquellos que vivían con el peso de un abandono, buscando un hogar que los aceptara. Un año después, Abel, Isabella, Daniel y Marina trabajaban juntos en el proyecto del refugio, ahora llamado Hogar de los Caminos Perdidos. Aunque las relaciones aún estaban lejos de ser perfectas, habían aprendido a enfrentar el pasado sin dejar que definiera su futuro. El día de la inauguración del nuevo edificio del refugio, Abel dio un discurso que dejó a todos conmovidos. La vida no me dio una segunda oportunidad, me dio varias. Y aún así, fallé una y otra vez. Pero lo que he aprendido es que siempre hay tiempo para enmendar, para amar, para empezar de nuevo. Este refugio no es solo para los que buscan un techo, sino para los que buscan un hogar, un propósito, un lugar donde el pasado no sea una condena, sino una lección. Mientras hablaba, Abel miró a sus hijos, Isabella, con lágrimas de orgullo, Daniel, con una sonrisa de apoyo, y Marina, con una mirada de aceptación y esperanza. Supo que, aunque nunca podría borrar el daño del pasado, había encontrado en ellos una razón para seguir adelante. Esa misma noche, Abel desapareció. No dejó ninguna nota ni rastro. La familia lo buscó desesperadamente, pero nunca volvieron a verlo. En su ausencia, encontraron un cuaderno que había dejado en el refugio, lleno de reflexiones, disculpas y sueños que nunca había podido realizar. En la última página, había escrito: el hogar no es un lugar, es un momento. Esos momentos con ustedes serán mi refugio eterno. Donde sea que esté, estaré con ustedes. Aunque su partida dejó una herida, Isabella, Daniel y Marina decidieron honrar su memoria continuando el trabajo del refugio, asegurándose de que nadie más sintiera que debía huir para encontrar paz. Un día, años después, una carta llegó al refugio. Era de Abel. Estaba envejecido y viviendo lejos, pero aseguraba estar en paz, feliz de haber visto a su familia unida. La carta contenía una última frase que dejó a todos sin palabras. El hogar que construimos juntos es lo que me dio fuerzas para seguir. Gracias por ser mi familia. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos impactantes que revelan la cruda realidad de las situaciones cotidianas. No te pierdas el próximo vídeo, que ya aparece en tu pantalla, con una nueva historia que seguramente te sorprenderá. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta comunidad.